Tomarse la última copa es lo mismo que seguir bebiendo como soporte para un alarde de sinceridad en el que caben todo tipo de confesiones y de las que después, bien amanecidos, repasar mentalmente si se puede qué o por qué se habló de lo que se habló. 1 entre 4 personas, amigos que concluyen que han perdido la gracia. Javier Gómez, Pedro Simón, Antonio Lucas y Eduardo Madina. En este caso está Javier y Pedro, pero bueno, vamos a hablar del libro igualmente. Muy bien. Pues bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues un placer. ¿Cuál de los 4, aunque tengáis que contestar vosotros, se pone serio y decide que esa idea original de contar el relato de perder la gracia? Es Edu el que insiste en que contemos, en el que hagamos un libro los 4 juntos. Él insistió mucho durante años y nunca... No entrábamos por ahí, porque para nosotros escribir ya era trabajar, y para él era una forma de celebrar el ocio y la amistad. Entonces, llegó un momento en el que encontramos el título, Perder la gracia, podríamos hacer algo por ahí, y ya empezamos a darle a esto palabras, ¿no? Más asequibles, en plan, puede ser corto, cada uno que haga lo que quiera. Y... Perder la gracia, que es un título que se le ocurrió a Javier, claro. Y nos hacía bastante gracia, claro, esto de perder la gracia. Pero... Sí. ¿Qué tipo de gracia? Porque yo me niego a perder la gracia, según qué gracia, según van pasando los años. Yo creo, a ver, hay un amigo mío que es charcutero que dice que a partir de cierta edad le das la vuelta al jamón en la vida y ya te has comido una parte y te empiezas a comer la otra. Y lo que pasa es que generalmente ya la carne está más dura, hay menos donde rascar. Entonces, a ver, de algún modo vimos, yo creo que no nos podemos quejar de nada. Primero porque somos 4 personas que vivimos de nuestro trabajo. Y esto en España... bueno, es complicado tener trabajo. Sí. Y luego trabajos que nos gustan. Y luego tampoco nos ha ido excesivamente mal, hasta ahí, ¿no? Pero sí que a mí me hacía gracia, y yo creo que esto era un poco compartido, que había algo generacional que hay que asumir, que tiene que ver con la pérdida, que esto tiene que ver con el paso del tiempo y con muchísimas más cosas, la salud, etc. Y también, bueno, ver que hay algo que viene detrás de ti, que es más joven que tú, que tiene mucho talento, y celebrar todo eso que va yendo por detrás también, ¿no? Y el saber irse, que yo creo, o saber comenzar a despedirse, o buscar otros sitios, que no tiene que ver con la despedida, pero sí con dejar que fluya lo que viene, ¿no? Incluso contaminarte con ello y celebrar todo eso. Y perder la gracia yo creo que es, pues, renunciar a esa gerontocracia que no deja paso también, ¿no? Y asumir tus lugares... y tus derrotas, y tus pedradas, y cosas que ya no vas a hacer ni te apetecen, y ese verbo que yo una vez le escuché mucho a Javi, que a mí me gusta mucho, que es el verbo desambicionar, ¿no? Que hay un momento en la vida que yo creo que desambicionar está muy bien, y te relaja mucho, y te desestresa, y bueno, yo lo practico muchísimo. Esto. Pero desambicionar, ambicionas otras cosas, aunque no sea a nivel profesional a lo mejor, ¿no? ¿O sí? Bueno, todo lo que no es profesional, supongo que también exista, pero no sé, a mí se me da mejor, es más fácil el mundo profesional, ¿no? Por eso nos tenemos que recordar muchas veces, no, lo importante está fuera, no, lo importante está fuera, pero bueno, es porque lo profesional es más fácil. Y luego, también, a mí me gusta a veces pensar en que joder, algunos... a mí me cuesta esto de lo mejor está fuera. A mí me encanta mi profesión y me lo he currado un huevo para tenerla. Entonces, disfruto cada día que voy a trabajar. Yo tengo muchas veces la sensación de por fin mañana es lunes, ¿no? Y a mí me gusta eso. O sea, también combato un poco la parte de... Porque el resto de la vida, bueno, puede estar bien o no. O sea, puedes estar el domingo en tu casa aburridísimo. A mí, cosa que no me pasa los martes. Pero sí, yo siempre digo lo de desambicionar, pero porque me cuesta un montón. Siempre estoy pensando en cómo estropearme el ocio. ¿Cómo estropearte el ocio? Bueno, no sé, será otro tipo de ocio. Sí, en realidad yo tengo una sensación de que mi trabajo se parece muchísimo al ocio. Lo inteligente cuando tomas la última copa es es no irte tú antes. Porque claro, si te vas, eres el tema de conversación. ¿No? Entonces, y no necesariamente bueno, ¿no? Y no necesariamente bueno. Entonces yo creo que lo inteligente es tomarse la última copa, la siguiente e irse todos al mismo tiempo. Sí, a ver,
yo estoy en una fase de mi vida en que lo inteligente es no tomarse una copa. Bueno, ya, sí. O sea, porque, bueno, por cosas obvias. Pero la reflexión que hago con lo que dices es que creo que generalmente hablamos poco, muy bien de la gente que no está delante. Exacto. Yo creo que es algo que deberíamos hacer más. Yo voy poco por el periódico y cuando voy por el periódico casi siempre hay corrillos de gente hablando mal de gente que no está sentada en la mesa. Entonces decidir poco, por muchos motivos. Este es uno. Y sí que una vez dije que estaría, y lo pongo como tarea con mis compañeros, es todos los días hablar 5 minutos bien de gente que no está delante. Y esto casi siempre lo practico. Hablar 5 minutos bien de alguien que no está delante, porque el otro es muy español también. Sí, por supuesto. Y yo sí que te digo que bueno, este libro que nace de 4 amigos y de un grupo de WhatsApp, de 4 amigos muy amigos, nos queremos muchísimos y nosotros, el que primero se va, estoy absolutamente convencido que lo que hacemos los otros 3 es decir, qué cabrón. Destrozarlo. Qué bueno, al revés, no, te aseguro que no. Vale. No, al revés. Sí, nosotros no hemos hablado mal de nosotros. No, ¿Qué ego? ¿Dónde os conocisteis? Nos fuimos cruzando, ¿no? Yo conocí a Edu un día que yo trabajaba en La Sexta entonces y tuve una tropelía y entonces Ferreras me echó una bronca y me hizo ir a presentar, esto era el año 2007, a presentar un combate de lucha libre mexicana entre el Hijo del Santo y Oscar Pudo Jr., arbitrado por Orlando el Furioso, en la Casa de América. Entonces yo era el speaker y yo no sabía que cuando tú ponías un pie en el ring, vestido con... Me senté en el despacho de Ferreras y me dijo, ¿quieres una pajarita verde o rosa? Y yo dije, ¿para qué? Verde, ¿para qué? Dice, por tu castigo. Entonces me escogí la verde y fui allí con un smoking y pajarita, ¿no? Y en cuanto pones un pie empiezan a insultarte las 2.000, 3.000, 5.000 personas que hay en el público. Entonces es terrible, porque tú estás intentando decir algo que te sabes de memoria y te insultan. Entonces terminé de presentarlos y pensé, hostia, después voy a tener que salir a decir algo también al final del combate y me van a volver a decir hijo de la gran chingada y no quería que toda esa gente me gritase. Entonces me dejé caer desde el escenario, desde el palco en el que yo estaba y me fui a la barra de la Casa de América, que era donde estaba, a tomar algo, y apareció Edu. Y ahí Edu Madina. Porque estaba invitado, organizaba la Casa de América, que entonces la dirigía Barroso y era la época del primer gobierno de Zapatero. Y os pusisteis a hablar con normalidad. Y le dije, Eduardo, yo creo que tú vas a ser presidente del gobierno. Y entonces me dijo, Javier, yo creo que tú vas a tener un late night. Y ninguno acertó, obviamente. ¿Ves? Porque se va a perder la gracia. Vale. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp cerrado los 4? Sí. Bien. Se llama Aullido, como el... ¿Aullido? Como el poema de Ginsberg. Es algo así, tensitos. Sí. ¿Y cuál es la foto de perfil, ya por terminar? Una frase de García Márquez que dice, los amigos son unos hijos de puta. Ah, bien. Parece muy completo. Sí. Javier, ¿qué tiene en común la resurrección y la tele? Yo creo que son casi lo mismo, ¿no? En el libro hablo también de mi forma de hacer tele, que ha sido un poco masoquista siempre, porque yo me obsesiono mucho cuando hago tele. Entonces la tele tiene siempre, cualquier cosa narrativa o cualquier trabajo, porque en todos además está la creatividad presente, en casi todos los trabajos, es muy difícil que no lo esté, pues tiene problemas para los que todavía no hay solución y te metes en callejones oscuros. Y en esos callejones oscuros la clave es perseverar y se pasa muy mal, porque estás desorientado, no ves solución, no ves salida. Y en eso se parece a la resurrección, ¿no? Que consiste en seguir caminando hacia la oscuridad. Si tú cuando te mueres te vas hacia la luz, te mueres del todo. Y si vas hacia la luz en cuestiones creativas, es que vas a transitar por sitios por los que ya han pasado otros. Y el espectador no quiere que le vuelvas a contar por el mismo sitio la misma historia. Entonces necesitas ir alumbrando caminos nuevos. Y en eso yo creo que se parecen mucho. Es una cuestión de creer que puedes cuando todo te dice que no. Y al final tienes una idea, te puedes dejar la salud, la obsesión, días, puedes entregar tarde, pero
pero al final la tienes. Según lo que te ocurra, no es lo mismo en un lugar que en otro. No es lo mismo que te pase en Santander a que te pase en Madrid. En Madrid la gente te intenta ayudar. O sea, si te preguntas, es una impertinencia lo de Madrid, porque si tú resucitas en Santander no pasa nada, nadie le va a dar importancia, siempre y cuando te comportes con naturalidad y no quieras darte Acabas de importancia. resucitar, pero... Territorio cuerda, ¿no? Sí. No le des he resucitado, me voy a mi casa, no digo nada a nadie le dé importancia, no se te ocurra llamar al diario Montañés por algo así. Pero en Madrid la gente te quiere ayudar y pregunta y te dice que por qué no vas al médico, ¿no? Y sí, porque Madrid es impertinente. Entonces, es verdad, a mí me sucedió en Madrid y no fui al médico, me fui a mi casa. Y lo lamenté mucho tiempo. Los 510 kilómetros que tiene el planeta en apenas 12 metros. El internet analógico del kiosco. El tuyo del General Ricardos. Sí. Todo lo que se encontraba en ese cubículo tan pequeño. Sí, yo creo que tiraría incluso la mirada hacia atrás y te hablaría de un internet anterior, que era la tienda de ultramarinos en el medio rural. Que ahí veías los bacalaos venidos de Noruega, aquellos olores, especias, los colores, las barricas con legumbres, como si fueran estas sacas de legumbres que parecían las barricas de la isla del tesoro. O sea, ese fue mi primer cómic de aventuras, fue una tienda de ultramarinos. Luego ya en los 80, en las periferias de Madrid, que es donde yo fui creciendo, yo sí que reivindico el kiosco como el primer lugar de alumbramiento de una generación, ¿no? Una generación que ahora está viendo cómo esos kioscos van cerrando. No sé, una barbaridad, ¿no? Hay por ahí datos de decenas de miles de kioscos que van cerrando. Y eso hablan de un mundo también que se va y hablan de un sitio donde nos lo pasamos muy bien. Que yo siempre hablo de las marcas que dejan en el suelo los kioscos cerrados, ¿no? Cierto. Que en tu barrio pasas por allí, identificas, dices, aquí había un kiosco. Y aquí estábamos hace 40 años un montón de niños asomándonos a un mundo que nos quedaba muy lejos, ¿no? Sí. Y eso es un cementerio de instantes, al final, esos lugares, ¿verdad? Que hablan de nuestras múltiples muertes y de sitios en los que ya no vamos a estar, de colecciones que nunca terminamos, de portadas de Superpop en las que nunca salimos, y de revistas porno que nunca conseguimos abrir. O sea, que te quiero decir... Tampoco salimos. Claro, tampoco salisteis. Y ese intercambio que había de revistas. Sí. Que dejabas una revista Sí, por claro. 10 céntimos y Sí, luego me acuerdo, 2 claro. semanas y luego la tenías que llevar. Esto era muy madrileño. Yo no sé si esto pasaba también en... Lo Sí, que no pasaba en los hacíamos pueblos. era cobrar por ello. ¿Cómo? Esto de los 10 céntimos. ¿Cómo que no decís. cobrabais? No, O sea, que era intercambiar revistas. Era tú, Ah. te alquilabas, o sea, lo que hacían era, tú llevabas una revista, un libro, Sí. y entonces dejabas una cantidad de dinero, nada, 10 céntimos, que Ah, era Sí, yo te pillaba por en la biblioteca de ahora, pero en el Ah, vale, kiosco. vale. Sí. Ah, no me Y estaba si no pensando. lo devolvías a los 15 días, Sí. pues entonces te cobraban pues, Sí. 1 céntimo más, 2 Era como reales. alquilar y luego devolvías. Exacto, sí. es que en el kiosco era alucinante, yo me ponía de puntillas lo que había ahí dentro. Sí, lo que había ahí dentro, sí. Y las gominolas, no había bolsas de higiene, de Siempre nada, me, no las siempre me ha plantaban. llamado la atención la figura del kiosquero, ¿eh? Sí. Que los que yo he conocido han sido gente muy culta y buena prescriptora de lecturas y de libros, y muy ideologizados también. Y te educaban un poco, o eran tribus, o voy a decir a tu abuelo, no sé qué, y no cruces el semáforo, que te he visto, y no sé qué, y tal. Sí. Y era un sitio donde dejabas las llaves y donde dejabas la vida, y podías, y bueno, yo recuerdo, yo tengo ahí mucha nostalgia, ¿no? Como se ve. Sí, además cuentas cuando vuelves y encuentras la alcayata y el cerco que hubo, bueno, si fuera un cuadro. Si pero fuera un lo cuadro, acabas sí, de esto que decir, hablo, el sí. cerco que queda. Los espacios que ocupan las ausencias. Exacto, y de en repente, nuestras vidas, ¿no? Sí, de Claro. repente notas esa ausencia, sobre todo porque a lo mejor no te das cuenta. Claro. Llega un momento que pasas y no te das cuenta hasta que ves ese suelo Sí, y ya claro. viene todo. Claro. Yo tengo todavía mi trastero, trastero. creo que hay muchas cosas que nos definen en la vida. Creo que nos definen, lo que más nos define es cómo tratamos a la gente que está peor que nosotros. Para mí eso es muy importante. Identifico mucho a la gente y la catalogo mucho por cómo trata a la gente que está peor. Somos lo que decimos, por supuesto lo que hacemos, lo que leemos, lo que comemos, pero también somos las cosas que no queremos tirar. Y esto claro, esto habla de estos trasteros. Exacto. Y en mi trastero hay todavía colecciones
de aquel kiosco de Julio, que estaba al lado de la Parada del 34, colecciones de fascículos de la vida de los animales. Y el gorila... Sí, y de boxeo, que todavía guardo allí, y cada vez que bajo, digo, hostia, mi mundo, claro, es que tiene que ver con todo esto. ¿Cómo se aprende que un periodista tiene que dudar de todo? En primer lugar, de sí mismo, Javier. Es una profesión muy mala para la arrogancia, ¿no? Porque como publicas todos los días, siempre va a haber uno en el que patines. Entonces, tienes que dudar también de ti, de tu propia mirada y de tu propio sesgo. Sabiendo que vas a tenerlo, ¿eh? Yo no creo mucho en esta cosa casi aséptica de la objetividad, pero sí creo bastante en la honestidad. Y creo que parte de la honestidad de nuestra profesión pasa por ponerte a ti mismo en cuarentena ante las cosas, porque al final luego ves cuántas veces te equivocas también, ¿no? Y vas viendo como todas como para poner tu capital periodístico en manos de alguien en quien podrías creer como ciudadano, ¿no? Porque como ciudadano la gente te defrauda y ya está, electoralmente, por ejemplo. Sí. No pasa nada, los seres humanos estamos ahí para defraudarnos unos a otros en una cadena infinita de decepciones, pero como periodista tú no podrías dejar, por ejemplo, el valor de tu firma en creer en alguien. Y creo que por generosidad en el carácter sería de mala educación no creer en nadie, pero sí creer en ti. Creo que sería una arrogancia muy fea. La lectura de un periódico parte del escenario de un domingo. Yo así lo recuerdo también, ¿no? El domingo tocaba leer. No tocaba, yo disfrutaba leyendo el periódico. Esas pilas de periódico que tenía el kiosquero fueron, quizá, sin tú saberlo, quizá ya ese enfoque hacia lo que querías hacer de mayor. El periódico que salía en mi casa, porque era mi abuelo el comprador de periódicos, era el ABC. Sí, en mi casa también. El ABC. Y luego había un periódico deportivo, dependiendo de si jugaba el Atleti o no. Y yo sí te digo la verdad, y no es una frase hecha ni nada. Yo creo que me hice periodista primero porque me gustaban los kioscos. Y como no teníamos pasta para tener un kiosco, pues dije, coño, pues lo más cerca que puedo estar de un periódico es trabajando en una redacción. Claro. Y el olor a tinta. Yo el primer año de carrera estuve trabajando y me iba a trabajar por las noches a un taller de artes gráficas que había en la carretera de Barcelona, a empaquetar y a rellenar el botijo y a barrer. Esto es lo que hacía, porque el olor a tinta me flipaba mucho. Y luego sí, lo que había desarrollado era que me gustaba estar con la gente y contar cosas de la gente y hablar de las heridas de la gente. Y por eso acabé escribiendo en un periódico, pero si te lo tuviera que resumir mucho, yo creo que me hice periodista porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y que no sabía qué hacer y me hice periodista. Yo creo que fue así, fíjate lo que te digo. Aparte saqué una nota horrorosa en la selectividad, saqué un 6 pelado. Con la ley que había quedado, que era por el kiosco. Y en mi época pedían un 6 para hacer periodismo, yo creo que saqué un 6 justo. O sea, si hubiera tirado una décima para abajo, Yo también entré por una décima. habría acabado comprando un kiosco. Sí, entré el último. ¿Tú también? Yo por una décima. Sí, pues igual. Bueno, sí, era sí. el destino. Yo creo que era la única profesión que me apetecía y sabía nombrar. El periodismo. Sí, porque yo sabía que existían los periodistas, pero no me podía imaginar cómo alguien podía llegar a ser guionista o cosas así. Ya. ¿Sabes? Me parecían trabajos de marcianos. Ya. En mi casa sí se podía pronunciar quiero ser periodista. Ya. Pero algo más creativo, vamos, Pues, me hubiera dado vergüenza. Yo no decía, me voy a meter en la conversación, yo no Sí. decía que quería ser periodista, yo veía a Rosa María Mateo, el informe semanal, todos los sábados. Y yo ya sabía que quería ser como ella. Ya. O sea, ahí sí que tengo esa imagen de cría de, no sé, 7, 8, 9 años, recién bañada, porque claro, antes... Claro, olías a champú en ese momento de la semana. y recuerdo eso. Bueno, que me meto en vuestra... No, yo creo que los libros también tienen seguramente mucho que ver. Sí, en el periódico. Que nos hayamos dedicado al periodismo. Yo el periódico me Porque gustaba leerlo muchísimo. Seguramente, no sé vosotros, pero hay libros que te empiezan a explotar la cabeza desde muy pequeño. Y toda esa cultura del papel gráfico que veías, las historietas, los cómics, es lo más cercano que había a trabajar en algo que tenía que ver con el papel y con las letras en el periodismo. Sí. Luego todo eso, claro, ha ido cambiando, se ha modulado, uno acaba en la tele, otro en la radio, otro en la tele, otro en un periódico. Sí. Pero yo creo que seguramente el nudo gordiano de muchos es que nos gustaban
las palabras impresas y Sí. aquellos libros cuando había Exacto. colores y pasaban cosas, ¿no? Exacto. En mi casa dejaban el periódico y el pan a las 7:15 de la mañana. Claro. El diario Montañés. Y lo abríamos, yo sí, hasta de pequeño, estoy pensando ahora que cosa más fea. Pero lo primero era mirar a ver quién se había muerto. Es que las... Sí, eso pasa. Las esquelas, Claro, coño, claro. que es lo urgente. En el fondo era lo único que podía condicionar tu día, ¿no? Claro. Sí. Porque tenías que ir a... Yo no iba a ir a Efectivamente. ningún tanatorio con 10 años, pero sí, mi abuela además siempre lo Sí. empezaba por ahí. Sí, esto ¿Verdad? también mi abuelo lo recuerdo así, sí. Hablas, Javier, de renunciar a tus sueños por 1.342 euros al mes. Tardar 10 años, en convencerte de que estabas siendo estafado porque generabas más de lo que recibías y merecías otra cosa. Sí, bueno, es verdad que yo quería ser un periodista del copón, ¿no? El más aventurero de todos, estas cosas que se piensan. y luego van y me ofrecen dar el tiempo y me digo, vale. Y Es complicado también. claro, hostia, es que yo estaba currando en la radio y cobraba 300 euros al mes en Madrid. O sea, no se podía pagar ni nada. De hecho, justo se me había acabado la beca, yo estudié en Madrid con beca. Sí. Una beca muy buena. Y me había quedado ya sin mi casa y había llevado las cosas, mis pertenencias a la casa del tío de mi novia, que tenía hueco. Y yo estaba viviendo con mis suegros, con 23 años. Era una cosa extraordinariamente generosa por su parte, pero no eran mis planes. Y de repente apareció la tele y me dijo, solo puedes dar el tiempo. Y dije, renuncio a todo. O sea, quiero una nómina. Me compré un coche. Me sentía, millonario. Me sentí millonario. Nunca pensé... O sea, en aquella época yo pertenezco al último curso que llegó a España antes de que se derrumbase, ¿no? Yo me licencié... Luego hubo otro más. Yo me licencié en 2006. En 2007 hubo otros que casi pillaron y a partir de 2008 vino Lehman Brothers y toda la profesión cambió. Qué jovencito. Y yo tengo la sensación de haber llegado el último a la ola de aquel progreso tan maravilloso. Barcelona se prepara para las Olimpiadas. Sí. Al tiempo que se celebra la Expo de Sevilla, Pedro Simón acaba de pisar la redacción en Zamora. Sí. ¿A qué huele ese recuerdo? Yo tenía 21 años y pasaron cosas maravillosas, claro. Entre otras cosas maravillosas que pasaron, es que yo tenía 21 años. Mis padres tenían un piso en Zamora y estaba vacío ese piso. Entonces, imagínate, después de cerrar la edición del periódico, nos íbamos media redacción a cerrar otros bares, ¿no? Y acabamos casi siempre en mi casa, allá cuando amanecía, ¿no? Con muchas botellas abiertas encima de la mesa y con la música sonando. Y bueno, era de descubrimiento también y fue una edad muy buena para trabajar. Y yo siempre digo una cosa, frente a este periodismo de la gran ciudad, a mí no me gusta hablar de periodismo de provincias, ¿no? Me gusta hablar de medios grandes y de medios pequeños. Bien. Y yo en los medios pequeños he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y gente que hace mogollón y que sabe un montón y que nunca va a salir en una tertulia televisiva, ni en Radio Nacional de España, ni en la SER, ni en la COPE, ¿no? Más allá de alguna conexión regional, puntual, por algo que generalmente tiene que ver con la sangre o con un suceso desagradable. Pero yo, el latido de mi profesión y las cosas importantes que para mí tiene este tinglado las he encontrado allí, en un sitio de estos. Y luego he visto gente muy divertida, como Argimiro, maravilloso cronista deportivo de La Opinión de Zamora, que me acuerdo perfectamente, un Giro de Italia, Argimiro con un cigarro en la boca, escribiendo así con la boca a medio lado. Yo pasaba por detrás y veía que él estaba escribiendo, yo lo veía en el ordenador porque tenía letra muy grande, ponía Claudio Chiappucci atacó ayer y dijo, y ponía, bueno, mañana lo volveré a intentar, iba escribiendo él, y yo pasaba, y Chiappucci seguía ahí hablando, el tío no miraba ni un papel, ni tenía nada, el tío estaba ahí con Chiappucci, y claro, en un momento determinado me paré detrás de Argimiro, le digo a Argimiro, ¿y esto de Chiappucci, dónde lo sacas? Me acuerdo que le di una calada al cigarro, se giró con un ojo así guiñado por el humo, y me dijo, a ver si tú te crees que Claudio Chiappucci lee La Opinión de Zamora. Una genialidad, ¿sabes?
Luego al día siguiente además corroboré que lo que había dicho, lo que él se había inventado de Claudio Cappucci era muy parecido a lo que había dicho Claudio Cappucci en realidad. Pero sí, lecciones de este tipo, ¿sabes? Sí. Lecciones de este tipo, muy divertido, muy divertido. Una situación que te comprometía, pero que te atreviste a hacer y dices, mire, tengo 33 años y quiero escribir series. Tu flechazo con Alespina. Sí, fue muy curioso, porque yo tenía... Sucedió poco tiempo después de... 2 semanas o una semana después. Yo estaba viendo The Crown. Una de las primeras temporadas de The Crown, que está particularmente bien escrita por Peter Morgan, que es un tío que escribe toda la serie. Tiene a 5 documentalistas trabajando con él. Y es el tío que mejor escribe en voz de la familia real británica sin tener nada que ver con ellos. Y entonces estaba tan bien escrito un capítulo que yo me levanté del sofá y le grité, ¡hijo de puta! Y me dice mi novia, entonces Sara, me dice, ¿pero qué haces? Y digo, este cabrón, ¿has visto cómo escribe? Esto es lo que quiero hacer yo. Me salió vomitado, o sea, desde la ira que me dio lo habían escrito que estaba ese capítulo. Y me dice, pues hazlo. Digo, sí, ahora voy yo a una productora y les digo, hola, tengo 33 años, vengo a ver si me enseñan a escribir series. Para ti todo es muy fácil. Y una semana después me escribe Alex Pina y me dice, hola, no me conocerás, pero soy Alex Pina, he hecho series, y me ofreció escribir una. Y yo le iba a decir que no, pero me contó el atraco de La Casa de Papel, lo que él tenía en mente y que no quería, y sobre todo me dio un buen titular, que yo creo que las buenas historias tienen buen titular, que era yo no quiero robar, voy a fabricar mi dinero. Y dije, hostia, esto es diferente. Esto me interesa. Y decidimos que probaba. Y fueron muy generosos. Él, los guionistas de Vancouver, me enseñaron el oficio. Y además yo le dije, yo nunca he visto un guión, no sé ni cómo son, o sea, no sé si sé escribirlos. Dijo, yo te enseño. Y sí, me enseñaron. Ha sido muy divertido tener a gente al lado como Javier, como Eduardo Madina, como Antonio Lucas y verles, acompañarles en estos procesos y disfrutarlos en estos procesos, claro. Y decir, y estar un día con Javier tomando una cerveza y decir, no sé si matar a no sé quién o resucitar a no sé cuántos, ¿no? Y hablar de esto tomando una cerveza y acompañarnos cuando nos han pasado cosas malas a todos, ¿sabes? Eso se trata también, claro. Y Javi, bueno, si no lo cuentas te lo digo yo, como estaba escribiendo La Casa de Papel, tumbado muchas veces por tema de problemas de salud y joder, crecer así juntos, acompañarnos, no sé, a mí me ha parecido que eso es casi lo más bonito, ¿no? Por supuesto. Y ahí y ahí también, digo, en esa desnudez de lo malo, yo creo que también nos hemos visto perdiendo de algún modo la gracia, ¿no? O sea, porque también es perder la salud, es perder la gracia, claro. Y perder una posición política o perder una reputación o perder lo que sea, ¿no? Y seguir ahí acompañando y haciendo cemento. Y eso me parece fantástico. Yo siempre me quedo más con eso. Y creo que... Sí, es lo importante. Y creo que en la vida... Eso es una cosa que no es una frase hecha, o sea, la creo rotundamente. Es que creo que la vida de la felicidad no tiene tanto que ver con las cosas buenas que te pasan, con los éxitos, con los premios, con La Casa de Papel o sino creo que la felicidad tiene que ver con cómo gestionas las cosas malas. Por supuesto. Con esa gimnasia y con ese esgrima que te toca hacer con lo malo, ¿no? Porque ahí, si vas saliendo airoso de ahí y vas saliendo con cierta tranquilidad de poder echarte a la cama y levantarte al día siguiente, te vas un poco vacunando contra la infelicidad, que es lo que al final nos da más miedo, ¿no? Y yo creo que eso también está por ahí de algún modo en el libro, entre líneas, en cosas de algunos o lo que sea, ¿no? Lo que acabas de decir un poco dices, la vida consiste en hacer kilómetros y repostar, y en ir al taller de vez en cuando, saber aparcar, cambiar de música y frenar a tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que la experiencia es eso que se tiene cuando ya no sirve para nada, ¿no? Bueno, y muchas veces te pasas de frenada, pero yo creo que de ahí, no sé, esto es una cosa que tiene que ver con la religión y me da un poco por culo, pero yo creo que de las cosas malas ninguno las queremos, pero claro que se aprenden cosas de las cosas malas, sí. Y cuando te pasas de frenada, también, ¿no? Claro. Y cuando te multan en un sitio donde pone 120 y tú vas a 140, la próxima vez que vas por ese sitio ya vas a 120, no vas a 140. Y yo ahí he tenido muchos aprendizajes, en lo personal, en la vida, en lo profesional y bueno, y en todo lo que hay a mi alrededor. En eso consiste la vida, creo yo, ¿no? Sí, por eso vas desambicionando también, porque desambicionando es meterte menos carreteras y quedarte en lo seguro.
estar una tarde. Pues yo te veo muy mayor, ¿eh? Sí, yo soy mayor que tú. Soy muy mayor. Pues sí, yo me para niego, algunas cosas soy muy mayor. Yo me niego a perder la gracia. No, de esa yo lo que hago es... ¿A que sí, Javier? Yo lo que hago es cuidado con alguien que bueno, iba a decir una cosa, pero cuidado con creer que tenemos gracia y ya no la tenemos, ¿eh? Mira. Esto tiene que decir que hay tíos de 60 años tirando en la caña a una becaria de 30, ¿sabes? Te iba a decir una cosa. Sin ser conscientes de que han perdido la gracia, Eso ¿sabes? está claro, pero esos son, No, esos son todo, matices. pero es una metáfora que tiene que ver con todo, Lo cierto. ¿sabes? Mira, Manuel Vicente decía en un artículo, hace un montón de años que lo leí, pues cuando se leía el papel, como digo yo, ¿no? El periódico en papel, que a mí me encanta, y decía que con los años lo único que te queda de verdad es el tiempo, tu tiempo. Y dice, ojo, puedes hacer lo que siempre has querido hacer, pero no te vas a poner a, no sé, hacer parapente o hacer una maratón de 40 kilómetros. Tienes que ser consciente. Pero también que con el paso de los años lo que te queda y solamente es tuyo de verdad es el tiempo. Empléalo con vista al futuro. No, ya a esta edad no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero es un consejo que me estás dando. ¡No! Pero como te veo tan pesimista... No, pero ¿por qué entendéis que esto es pesimista? No, yo lo que digo, no, lo que yo creo que tiene que ver con la tranquilidad. Sí, claro, pero la tranquilidad... Hay una cosa que dice Loriga, que yo la dije una vez y este hombre se me escandalizó, pero yo lo creo que a partir de determinada edad yo prefieres la tranquilidad antes que la alegría. Sí. Porque la alegría tiene el envés que es la tristeza, que es bajar la cuesta y es aguantarte. Tú, después del momento de euforia viene el momento bajonazo. Hombre, es que no puedes vivir siempre la euforia. Y la tranquilidad es saber estar ahí como un pastor alemán siempre en un 7. No eres un 10 ni eres un 5, pero estás siempre ahí en un 7. El pastor alemán es un gran perro, por cierto. ¿Tú también crees que estamos en modo pastor alemán, Javier? Buah, si yo pudiera. No, Javier es un joven incorregible, ¿sabes? Claro. No, yo tengo la estabilidad de un... no sé, de un flan. O sea, yo oscilo. Lo bueno es que en los ratitos eufóricos hago cosas, pero luego me hundo velozmente y vuelvo a salir. Yo ya he aceptado la forma de respirar en la guadilla, pero... entonces, bueno, no me pongo nervioso, sé que después subo otra vez. Y sí, aspiras a ir modulando menos, porque se sufre mucho, ¿no? Si subes y bajas bruscamente. Pero bueno, yo acepto que parte de mi naturaleza también tiene que ver con eso. Y de mis procesos. Y empiezo a sospechar que en los ratos de bajón me consuela mucho pensar que es que se está horneando algo. Entonces digo, yo todavía no. Sí, claro. Pero esto me lo está viniendo. Las tierras en barbecho, ¿no? Siempre, claro. Digo, hoy no ha sido... Los lunes son días fatales, porque para mí, porque he perdido el ritmo, ¿no? Por eso no me gustan tanto los fines de semana, porque consigo engancharme y llega el sábado y ya tienes que hacer cosas sociales y todo esto. Y entonces el lunes yo produzco poquísimo y me jode un montón. Pero no soy capaz de desligar mi estado de ánimo de esta cosa tan triste y capitalista de cuánto he producido. O sea, a mí me afecta muchísimo los días improductivos. Ya. Bueno, ¿No? No, al revés, cada vez me encuentro más a gusto sin producir nada. Sin producir nada. Sí, pero como muy feliz y muy en paz y durmiendo muy bien. Y por eso digo que hay espacios que tiene que ver con desambicionar, que es una palabra que te rodea a ti, que a mí me interesa mucho. Y no hablo de no hacer nada, no hablo de que yo no quiera, hablo de explorar otras cosas, que tiene que ver con estar conmigo, estar tranquilo. Ayer me cogí un libro, estuve 2 horas, me fui al parque, estuve sentado en un árbol leyendo. Podía haber estado escrito en casa, escribiendo en casa, porque es lo que me pide la editorial, que cuando empiezo el libro, bueno, pues yo estoy haciendo lo que me apetece. Porque hay un momento en la vida que la libertad yo creo que no es tanto hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Hay un matiz ahí, hay un poder en la negación. Claro. Que a mí me interesa. Y la negación a veces es no hacer nada, pero no hacer nada es no hacer nada. Eso no es ser mayor, es no hacer nada. Estoy de acuerdo. No, ni siquiera no estoy en casa saliendo, no, estoy en casa en el sofá tirado. ¿Y qué estoy haciendo? Pues nada, no estoy haciendo nada. Sí, y a mí eso me parece... Sí que estás a mí, haciendo algo. Pero ahí yo veo un crecimiento y veo un aprovechamiento personal y veo un modo de vida también muy proactivo en no hacer nada. Es que hay gente que no para de hacer cosas y a mí me agobia mucho eso. Sí, a mí también me agobian. Lo que aspiro es a la nada por decisión. No a estos días que dices, ahí va. Claro. Aquí he estado mirando el móvil. Claro, 3 horas. Sí. Bueno, chicos, pues un placer. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. nuestro. A vosotros.
vosotros. Muy bien. Por despedirnos, pero vamos, podemos seguir. Bueno, pero así ya tampoco, Sí. dejamos, porque tampoco vamos a estar quedando la chapa que luego tomamos todo. Tranquilo.